estamos en un Dios, Él se va a revelar y nosotros vamos a tener paz. Amén. Vamos a tener paz, porque esas cosas están escritas. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo que nosotros no nos sepamos, que no está bíblicamente aquí. Cuando nosotros vemos la injusticia, sabemos que está aquí ya escrita. Amén. Porque nosotros la profecía fue traída, dice, por la voluntad humana. En cuanto a las predicciones acerca del futuro, ¿verdad? Estamos hablando que incluso Dios usó a estos hombres en el Viejo Testamento, a estos discípulos, a estos apóstoles, a estos pastores, a estos hombres de Dios, que fue revelada ¿cómo se dice? La revelación de Dios en ellos, y fue a través de la profecía. Por eso es que ellos pudieron escribir todos estos contextos bíblicos. La Biblia la escribieron porque fueron inspiradas por la presencia del Espíritu Santo. Fue la presencia del Espíritu Santo que los guió, no fueron ellos. Pero ellos tenían una relación con Dios para tener una revelación de esa índole, de esa madurez, de esa altura. Y nosotros vamos a tener una revelación de acuerdo a cómo nosotros estemos con Dios. Si nuestra relación con Dios es constante, nosotros vamos a recibir revelación, dice Pablo. Y la revelación que vamos a recibir es nos vamos a dar cuenta del tiempo, de los tiempos. Y esa es la revelación. No sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia que cuando usted ora, usted recibe. Que cuando usted tiene devoción con Dios, usted tiene constante revelación de Dios. Dios le está indicando lo que usted tiene que hacer realmente. Dios te está hablando. No sé cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios, pero usted puede escuchar la voz de Dios de muchas maneras, y a veces la voz de Dios no se escucha, pero se revela. Se revela porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es vida. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guía. Él dejó que el consejero, al maestro, ¿verdad? Esa fue la promesa de Jesús, que Él no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar abandonados, ¿verdad? Él iba a dejar su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice segunda de Pedro 1:21. Esta es la verdad que es evidente. Esta es la verdad que es evidente por el hecho de que, a diferencia de la profecía y falsas hechas por otras religiones o por individuos tales como Nostradamus. ¿Se acuerdan todas las profecías de Nostradamus? ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado todas esas profecías de los hombres, ¿verdad? Que dice, esto se va a dar, esto se va a dar. Hubo una temporada, no hace mucho tiempo, una profecía que hablaban y decían que el fin del mundo iba a ser diciembre 21, creo que era como el 2018, 2019. Y dije yo, ¿cómo va a ser diciembre 21 si es mi cumpleaños? Dios no me ha llamado. Pero es erróneo, ¿verdad?, que el hombre ha querido predestinar el fin del mundo, el fin de la era. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos. Dios no se va a revelar con una persona que no tiene comunión con Él. Dios se va a revelar con una persona que está constante buscándolo, que está constante con Él, en oración, en petición, en leer su palabra, porque Dios se revela. Yo he entrado, no sé si alguno de nosotros puede experimentar, busca a Dios y lo vas a encontrar. Búscale de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y Él se va a revelar. Déjame decírtelo. Y ese es el mismo Dios Dios no miente. Déjame decirte. Dios no miente, porque lo que Dios promete lo cumple. Lo que pasa es que nosotros tenemos un lema, por decirlo, que nosotros queremos que Dios cumpla cuando nosotros queremos. Y ese es el tema, que Dios nunca va a cumplir cuando querramos, porque si no, ya no tuviéramos bendiciones, ya hubiéramos acabado con todas las bendiciones que nos tocan, ¿verdad? Imagínate que tú le pidas hoy a Dios, Padre Celestial, bendíceme ahora mismo con todas las bendiciones celestiales que tú tienes por el resto de mi vida. Ya para la otra semana ya no te queda ni una. Ya no te queda ni una. Esas preguntas estaban siempre en mi corazón
cuando venía conociendo a Cristo en mi vida, yo le decía, Señor, tú me bendeciste hoy, ¿por qué no me sigues bendiciendo? Y le pedía mucho en un extremo. Muchas veces miraba que era erróneo de tanto pedirle al Señor. Y déjeme decirle, el Señor va a llenar los deseos de su corazón. Cuando uno obedece a Dios, los deseos del corazón, Dios los llena. Y puede estar usted en una tribulación que usted dice, ¿cómo fue que yo entré a esta tribulación? ¿Cómo fue que yo entré a este tema que no tiene salida? Pero cuando usted es fiel a Dios, Dios es fiel. Y Dios busca la salida de la tentación. Eso lo dice en Romanos capítulo 12. Él busca la salida. Nosotros tal vez no, pero Él nos da la salida de la tentación. Él nos da la salida de nuestros problemas. Aunque nuestras situaciones para nosotros son imposibles, para Dios no hay nada imposible. Es solo de acuerdo a sus promesas. Por eso es que para Dios no hay nada imposible. Cuando estamos hablando de Nostradamus por un rato, la Biblia jamás se ha equivocado. Todo lo que ha dejado escrito el Señor son sus promesas y sus promesas se cumplen diariamente. Ustedes han visto que todas las veces que la Biblia ha predicho un evento futuro ha sucedido exactamente como la Escritura dijo. Aleluya. Amén. Vamos a considerar, ¿verdad?, cómo entenderla a veces. A veces no la entendemos, por eso es que nosotros necesitamos tener una relación con Dios íntima para poder entender su palabra. No podemos abrir la Biblia hoy y después llenarla de polvo por un año y volverla a abrir dentro de un año. Esa no es una relación. Una relación tiene que ser constante. Usted tiene que hablar con el Padre diariamente. Aunque usted esté enojada o enojado o esté afligido o contento. No solo en las malas buscamos a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios y agradecer de todo lo que hace diariamente en nuestra vida. Vamos a considerar, ¿verdad?, entender y sobrevivir en los tiempos finales. Hay personas que yo creo que tienen un pantry. ¿Sabe lo que es un pantry? Un lugar donde almacenan comida. Hay personas que tienen hasta 3 y 4 casas llenas de comida. Y dicen que, y son latas. Y dicen que cuando venga el fin del mundo van a tener sustento. Hay gente que está traumada con eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Denme un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo creo que no tienen esa fe en Dios, en la convicción de que Dios proveerá, porque hay una parte en la Biblia que dice que si Dios alimenta a los pájaros del cielo, con mucha más razón a nosotros, y Dios es el que provee. No somos nosotros que por más que acumulemos, y a veces no es la comida física, es la comida espiritual. Amén. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya, gloria a Dios por esa revelación, ¿verdad? ¿Cuántos estamos listos a pasar un tiempo sin pan? Pero de toda ¿qué? De toda palabra que sea alimentado. Porque la palabra de Dios es la que nos libra. La palabra de Dios es la que nos fortalece. Y creo que en tiempos así, en escasez, hay muchas personas que se van a aterrorizar. Se aterrorizaron cuando vino esta prueba del 2020. Mucha gente se aterrorizó porque no había comida ni en los estantes. Habían personas que no sabían si esa pandemia iba a desaparecer. Muchas personas se preocupaban, no incluso en su hogar, pero se preocupaban por la comida, por el sustento. Buscaban la manera de salir, arriesgarse a buscar, aunque fuera una papa o una zanahoria. Yo me acuerdo que una vez en el pantry no había nada de comer y lo único que habían eran 2 cosas, papa y zanahoria. Oiga bien esto. Y por una semana no hubo nada. No había pan, no había azúcar, no había nada de otros, no había nada. Nada más nos dejaban costales de papas y zanahorias. Y esto fue por casi 2 semanas. Eran 10,000 a 20,000 libras o diarias que nos dejaban solo de ese alimento. ¿Por qué? A veces le decíamos, y le voy a decir, que nadie se quejó en estar llevando papa y zanahoria por 2 semanas. Nosotros llegamos a abrir el pantry por 2 semanas, todos los días, porque había necesidad.
había necesidad. Nosotros lo hacíamos los jueves, nada más, y los viernes. Pero llegó un momento extremo que había demasiado alimento de esa índole y teníamos que darlo. Porque no habían cultivos, no habían personas arando la tierra y eso se iba a echar a perder. Y estos lugares como los bancos de alimentos, eso era lo que les daban los granjeros. Porque ese era el único sustento que había en abundancia. Pero imagínense si el pueblo de Dios, cuando Moisés lo dirigió, Dios siempre proveyó maná para ellos por 40 años, ¿verdad? Y aún así se quejaban con lo que ellos comían. Langosta, que esto y que lo otro, y daban complaint. Por eso hay algo que nosotros nos podemos considerar a entender cómo sobrevivir en los tiempos finales. Yo le oro a Dios, yo digo, ojalá si Dios viniera ahora, pues digo yo, no tendríamos que pasar tanta lucha, porque los que están preparados en Cristo no van a pasar malos ratos, no vamos a pasar ese tipo de tribulación amarga. Creo que vamos a estar contentos porque la trompeta va a sonar, donde ya no va a haber más dolor, no va a haber más angustia, no va a haber calamidades ya. Ahora, aquellos que van a perseverar hasta el día final, nuestros hijos y la generación de nuestros hijos, son los que tenemos que orar para que Dios se revele claramente, porque sí van a pasar malos momentos si no tienen a Cristo en su corazón. Hello. Y eso es lo que nos lleva a nosotros como cristianos, como iglesia, a alabar a Dios en todo momento, pero también predicar su palabra. Su palabra tiene que ser predicada. Y eso es lo que el Señor busca, una iglesia que no esté dormida, una iglesia que esté activa en la palabra, una iglesia, ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia, una iglesia que testifique lo bueno que es el Señor. Van a venir tiempos donde la iglesia está llena de muchas cosas y a veces no la entendemos, pero el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros sigamos siendo la luz, la sal de este mundo y que no perdamos el sabor, por alguna situación que no la vemos de la manera que nosotros la vemos, porque no todas las situaciones las vamos a entender, no todas las situaciones van a llegar como una revelación para nosotros. Pero tenemos que estar preparados, dice la palabra. Tenemos que estar preparados y constantes en devoción con Dios. Constante. ¿Qué es constancia? Diariamente. ¿Por qué? Porque el anticristo ya está. La doctrina, la mala doctrina está. Hay muchas cosas que nos pueden desviar del amor de Dios. Si nos descuidamos, si no tenemos una constante revelación. Hoy podemos estudiar esta palabra, hoy podemos estar contentos, pero mañana el enemigo es astuto en saber entrar en nuestras mentes, en saber entrar en nuestros corazones. Y si él entra en nuestros corazones y en nuestra mente, él ganó. Por eso es que nuestros corazones tienen que estar delante de Dios. Todo lo que a Dios no le gusta, Dios tiene que limpiarlo de nosotros. Todo lo que a Dios no le agrada, tenemos que estar constantes en devoción con Él, porque Él es el que cambia. Él es el que cambia nuestra vida. Él es el que cambia nuestro corazón. Y Dios lo hace. Déjeme decírselo, Dios lo hace. Si estamos de verdad hambrientos y sedientos para ese cambio. Ahora, hay aquellos que no van a cambiar. Y nosotros no vamos a juzgarlos. Quien los va a juzgar va a ser Dios. Pero nosotros vamos a ver 3 puntos. ¿Cómo debo interpretar lo que dice la Biblia acerca del futuro? Por ejemplo, todo lo que es la profecía. Número 2, ¿qué dice la Biblia que sucederá al fin de los tiempos? Número 3, ¿qué debe afectar lo que la Biblia dice respecto al futuro y la manera en que vivo yo, en que vivimos? Aleluya. Cuando hablamos de todos esos temas, podemos tener muchas opiniones, ¿sí o no? Podemos tener cada uno una opinión diferente, pero los métodos que debemos usar cuando se interpretan pasajes conscientes al final de los tiempos es mientras que haya gente buena que apoye estas creencias. Nosotros como siervos de Dios tenemos que pasarla, educar a nuestros hijos, aunque cueste educarlos, porque la educación que nosotros les vamos a dar bíblicamente
no va a ser la misma interpretación que le van a dar en otro lugar. Hello. En otro lugar le van a dar otro tipo de conocimiento bíblico, que es bueno. Hoy hay muchas doctrinas que están permitiendo que haya matrimonio, hello, que a Dios no le agrada. No vamos a llegar ahí porque no estoy acusando, pero es fácilmente Dios va a juzgar todas esas cosas. Amén. Hello. No podemos decirle a un varón que se puede casar con otro varón. Hello. Estamos llegando a lugares, a momentos que tenemos que cuidar a nuestras ovejas. Tenemos que cuidar. Por eso es que en la iglesia hay ovejas disfrazadas de lobos, igual que lobos disfrazados de pastores. Y eso es lo mismo. Hello. Eso no es nuevo. No es nuevo. Por eso es que dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y cuál es el amor de aquellos muchos? De aquellos que incluso están al lado tuyo. Se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar? Porque dejaron de tener una revelación. Dejaron de tener una revelación o una comunión con Dios. O comunión entre hermanos. Por eso es que la comunión es bien importante. La devoción con Dios constante. Cristo viene por su iglesia. Cristo no viene por las cosas lindas que nos hemos ganado en esta vida. Y todo el trabajo que hemos desempeñado para nada. Porque todo eso es fantasía al final del día. Lastimosamente. Pero nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma va a vivir eternamente con Él. Eso va a ser eterno. Este cuerpo es pasarelo. Este cuerpo es nada más lo que yo represento. Pero cuando venga el día del juicio, es mi corazón, mi alma, la que va a dar juicio delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, la interpretación literal que Dios nos está dando en esta hora. La revelación de su palabra, constantemente. Aleluya. Mi papá me decía, tu mamá se levanta a la 1 de la madrugada a orar. Y esa señora no para, me decía. Eran las 5 de la mañana y esa señora sigue orando, me decía. Le decía, un momento que yo no tenía mucho. Empezaba yo en el camino con el amor, en el amor de Cristo y a conocer una revelación. Y Dios me revelaba constantemente. Y le decía a mi papá, ¿sabes qué? Mi mamá es una mujer que es pegada a Cristo. Una mujer que tiene fe. Esa fe que mi mamá tenía fue la que llevó a mi vida a cambiar. Esa fe de mamá orando por mí, intercediendo por mí, fue la que hizo el cambio en mi vida. Ya no está conmigo, está con el Padre, pero que dejó una huella marcada en mi vida. Que si yo puedo hablar de mi madre, puedo decir no lo que fue físicamente, porque sí es lindo acordarse de mamá, pero lo que fue espiritualmente en mi vida. Fue la que inició en mi vida. Fue la que me guió espiritualmente. Fue la que abrió mis ojos en revelación cuando estaba cegado. Fue la que tuvo misericordia cuando necesitaba misericordia. Fue la que siempre me hablaba de la gracia y el amor de Dios. Que si yo quiero ver algo que impactó en mi vida personalmente, yo puedo describir a mi madre de esa manera. Es como nosotros espiritualmente, si tenemos una relación con Dios constante, vamos a describir a Dios en nuestra vida, porque Él se revela. O aquel que está intercediendo por ti, o aquella hermana que le dabas peleas y peleabas hasta con ella, pero un día en tu corazón cambió. Era la que siempre te daba buenos consejos. ¿Cuántos se acuerdan de aquellas personas que siempre dan buenos consejos y no nos gustan? No levantes tu mano. ¿Dónde está la hermana? Está escondida ahí aquí. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero esas son las personas que Dios puso en nuestra vida. Esas son las personas que Dios ha guiado para que seamos mejores personas. Y yo le doy gloria al Señor por aquellos que tienen sus hermanos y se quieren. Aquellos que el Señor está trabajando en sus vidas y están pasando procesos. Porque como hermanos, siempre va a haber el que le gusta el lío. Siempre va a haber el que es el más cariñoso. Va a haber aquel que es el más
el más movido, el más inteligente, el más celoso. Hay hermanos que son hasta celosos de uno al otro, ¿sí o no? Ah, no, que yo quiero mejor a esta, la más menor, no a la grandota, no al grandote. Pero nosotros en sí vemos cómo Dios nos hizo únicamente, somos únicos. Por eso cuando el Señor lidia con nosotros, Él sabe cuando mentimos, Él sabe cuando lloramos, Él sabe cuando estamos afligidos, Él sabe cuando estamos desesperados, Él sabe cuando clamamos su nombre. Por eso es que no hay nada que se esconda delante de Dios. No hay nada que se esconda delante de Dios. Creo que lo más lindo que puede haber es cuando nosotros admitimos que estamos erróneos y conseguimos la gracia de Dios. Cuando estamos mal y nos sigue amando, ¿verdad? Porque Dios no nos aleja. El mundo sí nos aleja, pero las personas nos alejan si hemos hecho algo mal. Pero Dios sigue amándonos. Dios sigue recogiéndonos y Dios sigue diciendo al hijo pródigo, regresa a casa. Regresa a casa. Y eso es lo más lindo. ¿Cuántos de nosotros queremos que el hijo pródigo regrese a casa? Amén. ¿Ah? ¿Cuántos queremos ver esa entrada triunfal del hijo pródigo que regresa con un corazón de arrepentimiento o un lugar que Dios le haya dado una revelación? Porque todos vamos a vivir eternamente juntos. Dice que todas las cuales, ¿verdad? Literalmente vamos a referirnos a la primera venida de Cristo. Cuando estamos refiriendo a la primera venida de Cristo, ¿estamos preparados? Imagínense que Él viniera esta noche. Imagínense que Él está tocando las puertas de nuestro corazón porque Él quiere vivir y morar en nosotros. Y muchas veces no queremos abrir nuestro corazón por algo que fallamos. Cuando usted le falla a Dios, búsquelo. Cuando usted le falla a Dios y se sienta que usted le ha fallado, búsquelo porque Dios lo ama. Dios no lo está juzgando. Dios te ama. Y cuando le vuelvas a fallar, sigue buscándolo. Y si le fallaste 7 veces, Él te vuelve a levantar. Porque es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios. No es un hombre, es un Dios. Mire que dice que las predicciones acerca del nacimiento, ¿verdad? La vida, la traición y la muerte y la resurrección del Mesías, de nuestro Señor, no fueron cumplidas, puede decir alegóricamente, puedo decir, de la manera espiritual. Jesús literalmente nació en Belén, todo el mundo lo sabe. Realizó milagros. Su ministerio fue muy corto. ¿Y su ministerio empezó a qué edad? ¿A qué edad empezó su ministerio? Realmente a los 33 años. Él le sabía de su ministerio, pero esa fue la edad que empezó su ministerio realmente. Y fue corto. Pueden imaginar que a los 33, ¿cuántos tenían 33 años cuando empezaron? Yo tenía 33 años cuando andaba drogado y andaba alcoholizado. Esa noche yo andaba con un desarmador y estaba en una playa y estaba alcoholizado. Yo decía, yo quiero buscar lío, meterme en una bronca para yo terminar con mi vida. Esa era mi mente. Y esa noche, como a la 1 de la mañana, yo salí por se llama sidewalk, que está al lado de la playa. Es un camino para caminar en la playa. Y esa noche, en mi mundo en el que andaba, Dios se reveló. Y esa fue la primera revelación de Jesucristo en mi vida. Y Él dice, tú sabes que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y yo decía, ¿y quién es ese Jesús? Es el Señor, tu Dios. Y no solamente Él entregó su vida por ti. Y Él tenía 33 años. Cuando yo sentí esa revelación, me dio esa revelación, que fue clara, yo dije, yo tengo 33 años. Él dio mi vida a la edad que yo estoy buscando mi propia muerte. Hello. Esa fue la primera revelación que yo tuve espiritualmente de Dios a esa edad. Un año más tarde me entregué completamente a los pies de Cristo aquí en Nueva York.
Y ahí fue donde el Señor empezó a obrar en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía un plan, incluso en mi propia manera de vivir, no bien delante de Dios. Por eso es que para Dios no hay nada imposible. Pues nosotros podemos tener hermanos que están perdidos en el mundo, están pasando situaciones, pero para el poder de Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantes, orando y pidiéndole al Señor, porque en el momento indicado Dios le va a hablar, o Dios se va a revelar. Porque eso fue lo que pasó en mi vida. Dios se reveló. Y no se reveló una vez. Se reveló desde ese día, se empezó a revelar constantemente en mi vida. Hasta que yo llegué y rendí mis pies a Cristo. En esa iglesia, noviembre 18 del 2004, iba a saltar a un vehículo que venía veloz y quería desaparecer completamente. Yo sentía mucho dolor, sentía mucha carga, mucha culpabilidad y quería desaparecer de la faz de la tierra. Y esa noche, a las 8:05 de la noche, Jesús volvió a hablar en mi corazón y me dijo: si tú solamente cruzaras esa calle, al otro lado vas a encontrar futuro para tu vida. Había una iglesia que el pastor estaba predicando, era chiquita y habían 16 pulgadas de nieve. Yo estaba cegado en mi adicción, pero escuchaba la voz de Dios, sentía la presencia de Dios, como que Dios me tenía en una nube de gloria. Crucé la calle y cuando crucé la calle, tú sabes que el enemigo me decía: no entres porque tú apestas, tú no eres nadie, tú lo que eres tú eres un atraso para la sociedad, tú no tienes nada aquí. Y del otro lado, la presencia del Espíritu Santo me decía: ve porque hoy es el día de tu salvación. Cuando yo entré, hubo un hermano que estaba dentro de la iglesia y me vio en la puerta y corrió de la parte de atrás donde estaban los pastores hasta la puerta. Y cuando me vio, no me dijo que me fuera, no me dijo que no me quería ir, sino que me abrazó. No me preguntó ni cómo me llamaba, pero cuando él me abrazó, yo sentí el amor de Dios por primera vez. Yo me rendí esa noche y dije esto: Señor, si tú me libras de esta carga que yo ando, de esta adicción que yo llevo por casi 20 años, y tú me rompes esta adicción, yo te voy a servir por el resto de mi vida.